Es una serie titulada La bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo. Esta es la 8ª parte y tal vez la última. Vamos a ver si me da tiempo de terminarla. Pero es una serie en la que ustedes tienen que buscar también las anteriores. Y todo es gratis, ¿verdad? Métete a YouTube, a nuestra página, y ahí vas a encontrar todo esto. Pero es el momento, santos de Dios, pueblo de Dios, familia de Dios, es el momento en la historia en la que debes, tal vez si no lo habías hecho, tomar en serio a Dios. Es el momento de tomar en serio a Dios. Si has estado jugando a Dios o al cristiano y nada más el domingo vienes, entre semana ni la Biblia lees, a nadie le has testificado ni has ganado almas para Cristo. Ayer tuviste una comida, otra comida o la semana pasada y desperdiciaste, a ninguno de tus amigos les hablaste de Jesús, ni les dijiste, me permiten darles mi testimonio de lo que me pasó en mi vida, etcétera, etcétera. Ya tienes tú que tomar en serio a Dios. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. ¿Estás tú siendo testigo de lo que hizo en la cruz Cristo hace 2000 años? Si tú no eres testigo ante la gente que te rodea, de tu familia, tus amistades, compatriotas, la que vende tortillas, en tu bufete jurídico, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, en tu clínica como médico donde trabajas como enfermera, si tú no das testimonio a alguien de lo que hizo Jesús en la cruz, dudo que seas cristiano. Cuando les acabo de decir, toma en serio a Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca te conocí. Nunca te conocí. Pero yo iba a la iglesia y eso, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Nunca hiciste lo que te mandé que hicieras. Fuiste una persona religiosa, pero nunca me seguiste. Nunca tomaste estudios bíblicos, nunca te discipulaste, no te gustaba oír en el camino las conferencias, los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Y ¿sabe una cosa? Que hemos llegado al final de la historia. La Biblia dice que Israel se convertirá, principalmente Jerusalén, Zacarías 12, del 2 al 3, no veo que nadie apunte, pero yo creo que te lo sabes de memoria, que Jerusalén se convertirá en la piedra pesada, que será la chispa, Jerusalén, que inicie la Tercera Guerra Mundial. La Biblia dice que Jerusalén será la chispa, la mecha, por lo cual habrá una Tercera Guerra Mundial. Y ahí será alrededor de Jerusalén, en el Valle del Megiddo, donde nos acompañaron a Israel hace algunas semanas. Es una planicie impresionante. Ahí se juntarán los ejércitos del mundo para poder destruir a Israel, apoderarse del petróleo, del Medio Oriente, porque el Medio Oriente es la manzana de la discordia, donde si Rusia, China y Estados Unidos quieren controlar el mundo, antes tienen que controlar el Medio Oriente, porque en 3 naciones del Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces, lógico, ¿verdad?, que sea el pastel que todos se quieren comer. Y ya comenzó. Porque esto que acaba de suceder no se va a parar. Ya está, hoy en la mañana, un portaaviones de Estados Unidos se dirige al Mediterráneo, a Israel. Esto va a arder, ¿verdad? China va seguro a aprovechar la oportunidad de invadir Taiwán. Corea del Norte va a aprovechar la oportunidad de invadir Corea del Sur. Irán va a tratar de bombardear o mandar a Hezbollah, el grupo terrorista, a que acabe con Israel, cosa que nunca lo va a lograr, porque antes estoy seguro que Israel va a bombardear las centrifugadoras donde producen el uranio 235, con el cual se fabrica la bomba atómica, que están a una orilla del Golfo Pérsico y están bajo el control en la zona de Elam, que la Biblia menciona, que pertenece a Irán actualmente. No, estamos en un mundo ya completamente desarticulado, donde ya hay que buscar a Dios con todo el corazón.
Y todos ustedes que lo busquen, que se pongan a cuentas con Él, que le pidas perdón al quien has ofendido, que te arrepientas de tus pecados, que dejes tu adulterio, que dejes tu fornicación, que dejes tu pornografía. Es el tiempo de hacerlo. Viene Cristo por nosotros muy pronto, tal vez ahorita en la mañana, acabando el mensaje, una semana, 6 meses, no sabemos, pero millones de personas que se decían cristianas se van a quedar a la gran tribulación y van a sufrir como ustedes no se imaginan. Abran sus Biblias en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis y el capítulo 17. Quiero leer 2 pasajes en los cuales hemos basado la mayor parte de las conferencias de esta serie, titulada La bestia que sube del abismo. Esta serie ha tenido como propósito determinar, definir, investigar quién es el anticristo, la naturaleza del anticristo. ¿Será una computadora, como han especulado? Otros dicen que es Barack Obama. A Francisco también dice que a lo mejor es el anticristo, el príncipe Felipe de España, el yerno de Donald Trump, esposo de Ivanka, la hija de Donald Trump. Han escogido a tantos personajes, que si es el anticristo, que si es también Putin, etcétera, etcétera. Y esta serie, por eso le digo, ahí está en YouTube. Y es una investigación que comenzamos desde el Génesis a ver toda la historia de los imperios, etcétera, etcétera, Babilonia, como estado por aquí, por allá, que además contiene geografía, contiene historia, contiene filosofía, contiene teología, contiene escatología, contiene hermenéutica, contiene soteriología. Es una serie que abarca casi todas las disciplinas de la teología, de la historia y la geografía humana y también de la Biblia. Entonces necesitamos conocimiento, necesitamos ya saber informarnos, y no solamente lo que ves en los noticieros, porque el 70% de las noticias son mentiras o están deformadas. Rápidamente les doy un ejemplo. Hace exactamente algunos meses, 3 o 4 meses, cuando vino la pandemia, cuando ya estaba terminándose la pandemia, el presidente Joe Biden, es un ejemplo, va a Arabia Saudita, porque se estaban quedando sin petróleo en Estados Unidos, a rogarle al jeque Mohammed Salman, que es el mero de Arabia Saudita, que por favor produjera más petróleo. Y le contesta el jeque de Arabia Saudita: no vamos a producir un solo barril de más. Bueno, 8 meses antes Biden le llamó verdugo y asesino, y ahora viene a decirle: por favor, produce petróleo porque estamos en un gran problema. Luego Biden le pidió petróleo a Venezuela, Virgen del Socorro, y así anduvo por todos lados. Entonces viene hace aproximadamente como un mes, y el presidente Trump había congelado los fondos de Irán para que no siguieran produciendo las centrifugadoras de uranio 235 y lograran desarrollar la bomba atómica, porque lo ha repetido el ayatollah Khomeini, líder de Irán, porque en Irán no es el presidente secular, es la religión es la que controla el Medio Oriente al revés del Occidente. En el Oriente es la religión, los líderes religiosos son más importantes que los presidentes, menos Israel, que es la única democracia en el Medio Oriente. Entonces comenzaron a tratar de investigar qué es lo que estaba pasando, y el presidente Biden descongela hace 3 semanas $6 billones en un intercambio de prisioneros con Irán. Al descongelar los 6 billones que Trump había congelado, pues es lógico, ¿verdad?, que ahora Irán, que financia al grupo Hezbollah, que está en el Líbano,
al grupo Hamas, que es el que invadió el sábado en la mañana a Israel ayer. Estos grupos terroristas son financiados por Irán. Y el momento en que se les congelan sus fondos, pues los usan ¿para qué? Para comenzar a programar ataques en contra de Israel. Porque quiere Irán, con odio jarocho, sacar a los judíos y echarlos al Mediterráneo. Y entonces le preguntan al secretario de Estado Blinken hace 3 días, y dice Blinken, esto está en las noticias, quiero ser un portavoz de ahorita del presidente Biden y decirle al mundo que pues nosotros no tenemos vela en el entierro en esta cosa, etcétera, etcétera, y que el dinero que le descongelamos a Irán lo van a usar en obras humanitarias. O sea, es un chiste. ¿A qué grado de locura y de estupidez ha llegado el ser humano? O sea, ni Santa Claus le creería. ¿Cómo es posible que pueda decir eso? Lo van a usar para obras humanitarias. Sí, pues mira lo que están usando. No han pasado ni 3 semanas y mira nada más el dinero para lo que están usando, en darles miles de armas al grupo terrorista de Hamas. Y como siempre, los que sufren es el pobre pueblo palestino, porque como siempre, ¿verdad?, son los gobiernos, como en Irán, los ciudadanos iraníes son lindos, ¿verdad?, y las iglesias cristianas están creciendo en Irán como no saben. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Palestina hay cantidad de familias lindas, en Venezuela hay cantidad de familias lindas, en Cuba hay cantidad de familias preciosas. ¿Quiénes son los que están llevando a la ruina al pueblo? Siempre ha sido esa historia. La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, siempre ha sido por la explotación del gobierno a los pueblos. Entonces tenemos que entender lo que pasa para no hablar por hablar. Tenemos que tener un trasfondo claro, histórico, geográfico, sobre todo bíblico, para saber lo que estamos hablando. En el Apocalipsis 11, versículo 7, y en el capítulo 17 de Apocalipsis también, versículo 8, encontramos los 2 versículos principales de toda esta serie. Y siempre al comenzar cada conferencia de esta serie, inicio casi siempre con estos versículos para los que no tienen una idea o el trasfondo que estamos tratando lo puedan asimilar. De otra manera no puedo seguir predicando, sobre todo cuando no traes ni la Biblia. Yo siempre he dicho, los que traen la Biblia, nos vamos en el rapto. Entonces en Apocalipsis 11:7 dice así: cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los 2 testigos que se van a levantar durante el tiempo de la tribulación, la bestia que sube ¿de dónde? ¿Del infierno? ¿Del Tartarus o del abismo? Porque la Biblia menciona 3 prisiones que se encuentran en el centro de la tierra, no en Marte ni en Júpiter. En el centro de la tierra hay 3 prisiones donde se encuentran en una el infierno, las almas o los espíritus humanos que en su vida o rechazaron el mensaje o por su conciencia Dios no va a condenar a nadie al infierno, etcétera, etcétera. Pero en el infierno no hay demonios, hay puros espíritus humanos. En el abismo están los demonios. ¿Se acuerdan cuando Cristo sacó los demonios del Gadareno? Lo voy a decir más adelante. ¿Qué le dijeron? No nos mandes al abismo, porque es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo. Y en el abismo hay algunos principados satánicos, y en el Tartarus o en el Abadón hay otros principados satánicos esperando ser desatados, Apocalipsis 9, para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Apocalipsis 11:7, este misterio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por mucho tiempo, la gente que lee esto asocia la bestia con el anticristo. Síganme con mucho cuidado. Y es un grave error. Porque el espíritu del anticristo no está en el abismo.
el espíritu del anticristo, ¿verdad? Va a ser un hombre humano como tú y como yo. Y la bestia va a ser un principado satánico que va a entrar a la persona del anticristo, le va a proveer y a darle poderes sobrenaturales, inteligencia, sabiduría satánica, un poder diabólico. Y entonces el anticristo será una mezcla de un principado satánico, que este principado satánico se encuentra ahorita en el abismo. Va a salir cuando el anticristo nazca y tal vez cuando cumpla 30 años, porque va a imitar tal vez la edad de Cristo, que es cuando comenzó Cristo el ministerio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento comenzaban a ser sacerdotes hasta los 30 años. Y tal vez él va a hacer lo mismo y va a entrar al anticristo, y entonces el anticristo va inmediatamente a dirigirse al Medio Oriente, o va a surgir de alguna nación del Medio Oriente para firmar un tratado con los judíos de 7 años de paz, que él a los 3 años y medio lo va a violar. Entonces la bestia es un principado satánico, y la Biblia nos muestra que desde los primeros imperios de la historia hasta nuestros días, todos los Césares romanos, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Gengis Khan, Stalin, Nikolai Lenin, Hitler, Benito Mussolini, bla bla, todos los dictadores, todos los hombres que han sido crueles, que han explotado a la gente, que han matado a la gente, que se han tratado como los Césares romanos, que ya casi bebían sangre, eran homosexuales, se hicieron llamar dioses. Todos estos gobernantes a través de toda la historia han sido influidos, han recibido una energía que no era de ellos natural, por principados satánicos. Lo vimos en Daniel 10, cuando los principados de Persia ocuparon el imperio persa. Acabó el imperio persa, vino el imperio griego con Alejandro el Magno, y vino un principado satánico. El de Persia se fue al abismo, el de Grecia vino su Alejandro el Magno. Durante casi 11, 12 años Alejandro el Magno duró conquistando. Muere Alejandro el Magno, el principado se sale, entra al abismo, y alguno de esos principados que tuvo Asiria, Egipto, Medo-Persia, Grecia o Roma, va a ser el que va a entrar en el anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Apocalipsis 17. Y veamos la claridad de la Biblia, para que el que tenga oídos oiga. Y este alimento es para los maduros, que han crecido en la palabra de Dios y que no han perdido el tiempo leyendo otras cosas superficiales de la vida. Apocalipsis 17, versículo 8. En este capítulo 17 se describe a la gran ramera, Babilonia, que actualmente es entre la nación de Irak y la nación de Siria. Cuando vean ustedes en la Biblia Babilonia, que comienza desde el capítulo 10 del Génesis, con el primer rebelde humano, Nimrod, está hablando de la zona geográfica entre Siria e Irak. O sea, Siria e Irak no estaban divididos en el Antiguo Testamento, se unieron hasta el siglo XX, cuando repartieron el Medio Oriente los ingleses con la Liga de Naciones, después de un poco antes, y al acabar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Juan está escribiendo durante el imperio de ¿quién? ¿Qué imperio estaba en tiempos de Cristo? Romano, ¿verdad? A ver otra vez, primero fue el asirio, y asirios y egipcios. Después vinieron los medos y los persas, que es Irán. Persia en el Antiguo Testamento es Irán. Después vinieron los griegos, y en quinto lugar, Roma. Entonces, cuando Juan estaba escribiendo esto, la bestia no existía, estaba en el abismo. Vean lo que dice: la bestia que has visto era
Era. Cuando Juan escribe esto, está diciendo, esta bestia pertenece al pasado. Y no está actualmente ejerciendo ningún poder en el mundo. Y está para subir del abismo. Entonces hay un principado satánico guardado en el abismo, que cuando el anticristo nazca y tal vez llegue a los 30 años, va a entrar a él para dotarlo, influirlo, energetizarlo con los poderes diabólicos para poder llevar al mundo a un gobierno totalitario, arbitrario, política, económica, religiosamente, a un globalismo dirigido por un solo hombre. Escuchen, el siglo pasado, el mundo todavía no estaba en el nivel para ser gobernado por una sola persona. Pero con la tecnología del siglo XXI, por primera vez en la historia, el mundo puede ser dirigido por un solo hombre. Hasta que hubiéramos alcanzado el nivel que tenemos actualmente de tecnología, podía un hombre controlar el mundo. Y ese hombre, la Biblia le llama el anticristo, que lo más seguro es que ya nació. A lo mejor está junto a tu casa. Muy bien. Una vez que vemos esto, tenemos que entender el mundo invisible espiritual del mal. Porque todo el mundo se encuentra bajo la influencia del maligno. Primera de Juan 5:19. Cuando Cristo apareció en el mundo, inició una guerra, inició una confrontación contra entidades espirituales llamadas daimón, que se tradujeron demonios. Y estas entidades espirituales estaban dentro de las personas, y a unas las llevaban al suicidio, a otros le daban fuerza sobrenatural. A una mujer la encorvaron durante 15 años, la joroba que tenía era un espíritu que tenía esa señora. A otros los hacían ciegos, a otros les quitaban el habla, los hacían o tartamudos o mudos, etcétera, etcétera. Y Cristo comienza a enfrentarse a estas criaturas para revelarnos. Es lo primero que hizo Cristo cuando vino al mundo, comenzar a mostrarnos que los seres humanos pueden estar influidos por estas entidades espirituales. Y como el mundo no entiende la conducta del ser humano, sobre todo cuando se descubrió la psicología con Sigmund Freud a principios del siglo pasado, pues una persona que tenía múltiples desórdenes de la personalidad, pues don Pancho tiene una cara en la mañana, tiene una cara en su trabajo y tiene otra cara en la iglesia. O sea, don Pancho tiene 3 máscaras. Se porta de una forma en su casa, de otra forma con sus amigos y de otra forma entre cristianos. Entre cristianos parece San Selmo. Esto se llama en la psicología desórdenes múltiples de la personalidad, pero también le llaman esquizofrenia, porque no hay otra manera de poder determinar una conducta irregular de un ser humano portándose de diferente manera. Otra persona, por ejemplo, es muy asustadiza, doña Carmelita, y se encierra en su casa y se sube al camión y cree que todos lo están viendo, etcétera, etcétera, y la calificaron como paranoia. Doña Carmelita es paranoica, le dice el psicólogo o el psiquiatra. Tu problema está que tienes miedo de toda la gente, paranoia, sin saber que puede haber la posibilidad de que haya espíritus obrando dentro de Carmelita y de don Pancho también. Otra actitud, ¿verdad?, que es la que está prevaleciendo ahorita en el mundo. ¿Quiénes estuvieron detrás de la pandemia? Se les llama psicópatas, sociópatas, personas enfermas completamente, que creen que eliminando miles de personas o millones de personas en el mundo vamos a sobrevivir. Porque ya no hay carne, ya no hay arroz, ya no hay pollo, ya no hay maíz, etcétera, etcétera. La producción de grano ha rebajado cantidad más del 50% en el mundo. Pues vamos a eliminar, y la solución es esa: mientras menos gente, vamos a vivir más años. Y han inventado pandemias, microbios, y van a seguirlo haciendo
porque ellos creen en su psicopatía, en su locura, en su falta de razonamiento, lógica y principios elementales del sentido común, que esa es la solución. ¿Qué creía Hitler? Otro psicópata. No, el problema es los judíos. Si eliminamos a los judíos, oye, si hubiéramos regresado a 1943, 44, oye Adolfo, los judíos no tienen armas, no tienen casa, no tienen dinero. Tu enemigo es Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Adolfito, por el amor de Dios, ¿por qué te olvidas de Rusia, perdón, de Japón, de Italia, de Alemania, que son realmente los tuyos, y te ocupas con los verdaderos enemigos, que es Inglaterra, Estados Unidos y Rusia en aquel tiempo, y te vuelves a un grupo étnico y te creas una solución total? Manda a construir cantidad de hornos y de crematorios, porque se le mete a la cabeza que ellos son los culpables de cómo vive el mundo. ¿Cómo se llama esto? Un psicópata. Pues la Biblia tiene otro nombre: endemoniado, de los pies a la cabeza. Y el gadareno era Pinocho comparado con Hitler. Benito Mussolini, igual en Italia, compadre de Hitler, que estableció el fascismo, murió colgado y la gente casi lo mata, bueno, que lo remató colgado de la cabeza ahí en la plaza de Florencia, Benito Mussolini. Y así todos estos hombres han tenido ideas locas, psicópatas. Alejandro el Magno muere a los 33 años en Irak, en la antigua Babilonia, y dice: vámonos ya. Los generales, los 4 generales en que se dividió el Imperio Romano, le dijeron: Alejandro, ya estamos cansados, vámonos a casa ya a Grecia. Tenemos casi 12, 13 años peleando, mira, todos están ya ensangrentados, heridos, etcétera, etcétera. Y él estaba obsesionado. Total que lo convencieron y se quedan en Babilonia, y ahí comienza a fumar hashish, mota, quién sabe cuánto de la Golden de Acapulco. Se vuelve homosexual, comienza a tener giras, ¿verdad?, homosexuales, y se juntan 5 contra 5, 10 contra 5, etcétera, etcétera. Y muere Alejandro a los 36 años, completamente drogado, le da malaria, le da paludismo, le dan todas las enfermedades, y antes de morir le dice a los generales: ya no tengo mundos que conquistar. Su obsesión completamente psicópata era conquistar el mundo entero, obsesionado con el poder y la ambición, que son las mismas características de todos los gobernantes de la historia. Hay excepciones con los dedos de la mano. Vayamos a Juan rápidamente, capítulo 12, versículo 31, Evangelio de Juan, y veamos las palabras de Cristo, de su boca, acerca en manos de quién se encuentra el mundo. Juan 12, 31. Dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Capítulo 14, versículo 30, de Juan también. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Jesús se refería a que cuando Él vino a la tierra, el mundo estaba controlado por una energía. Ahí están todos los endemoniados. Y los más grandes endemoniados no se encontraban en los prostíbulos, ni en los burdeles, ni en las discotecas de aquel tiempo. La gente más enferma en los tiempos de Cristo se encontraba en los lugares religiosos, en las sinagogas. Ahí le brincaban los demonios. Los lugares que se consideran más respetables, y tal vez no, ahí cómo es posible, las prostitutas son los drogadictos, los religiosos. Cristo les llamó en Juan 8:44: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando la mentira de suyo habla. Entonces vemos que Cristo, este Satanás, se le aparece una vez, Mateo capítulo 4,
Y se lo lleva a un monte, Satanás, y le dice a Jesús: ¿ves todo esto? Y le mostró, ¿verdad? Suponiendo Nueva York, Las Vegas, toda la belleza, los oro, la plata, todas las glorias del mundo. Y le dice Satanás a Jesús: mira, ¿ya lo viste? Sí. Todo esto te lo ofrezco si te hincas y me adoras. Cristo no desconoció que tenía ese poder Satanás. Él sabía que tenía el poder sobre el mundo entero y que lo podía ofrecer a los que él quisiera ofrecérselos. Y desde entonces Satanás ha hecho lo mismo con todos los seres humanos. Con Cristo no pudo, ¿verdad? Porque era el Hijo de Dios y lo venció. Yo recuerdo cuando comencé a ver ejemplos, ¿verdad? Rápido, de artistas, deportistas, políticos, gobernantes, cantantes, que el diablo les ha ofrecido lo mismo, que ellos lo han aceptado y que ha destruido el diablo sus vidas. Michael Jackson, recuerdo cuando comenzó negrito, morenito, con sus hermanos, los Jackson, con su hermana, etcétera, etcétera, y se le metió que tenía que cambiarse de la piel de color blanco. Luego pasó el tiempo y se le ocurrió que ya no le gustaban las mujeres y comenzó con la homosexualidad. Y después el rey del pop se muere, aunque ya lo sabían, y sale toda la coladera hacia afuera. Le gustaban los niños, era un pederasta. Y se los llevaba a su granja a Estados Unidos para tener relaciones con niños de 10, 8, 10, 11, 12 años. Como era Reino Ventura, tenía ruedas de la fortuna ahí en su casa, en un jardín, era como un parque en su casa. Y los papás, ay sí, los invitó a dormir Michael Jackson. Y después todo sale a la luz. Le vino a cobrar Satanás la factura, porque lo hizo el rey del pop. Y fue el ídolo de miles de jóvenes. Elvis Presley, el rey, otro rey del rock and roll. Tenía muchachas esperando afuera de su casa en Tennessee, en Memphis. 300 mujeres esperando acostarse con Elvis Presley. Y dentro de su casa, Elvis Presley, cansado de tanta fama y de tantas cosas, comienza con la drogadicción. Viene Rex Humbard, un predicador pentecostal que comienza a predicarle a Elvis Presley porque venía, su mamá era bautista. Elvis Presley lo quería mucho y le recuerda que él tenía fundamentos de la Biblia. Y cuando encuentran muerto Elvis Presley, lo encuentran en su baño con la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde está la historia del rapto de la iglesia. Cae así de frente en el baño, su hija a las 2 de la mañana lo levanta y así murió el rey del rock and roll. Ya se había divorciado años antes de su esposa, porque su esposa lo encontró teniendo relaciones con el jefe de su guardia personal. También se había vuelto homosexual. Vino el diablo y cobra la factura. Y podemos ir cantantes, deportistas, gobernantes que están acá. Y acuérdense, el poder no dura. Viene el diablo y te cobra la factura. Tarde o temprano, mientras más alto sube el hombre sin Dios, de más alto el hombre se despeña, porque no somos dioses. La fama, la dama y la lana. Así decía el ex campeón clavadista, que fue nuestro discípulo Joaquín Capilla, 1952, el primer mexicano que gana la medalla de oro en las Olimpiadas en el 52 de clavados. Y nos decía Joaquín: la lana, la dama y la fama. La lana, el dinero. Las mujeres y el orgullo o el dinero son la causa de la ruina de todos los seres humanos. Al final, los que llegan al poder, o por mujeres, o por drogas, o por soberbia, ¿verdad? O por fama y publicidad, se creen dioses. Britney Houston, como la otra cantante, ahorita ustedes conocen a Celine Dion. ¿Quién conoce a Celine Dion? ¿Qué, hoy puros mariachis ustedes o qué? Celine Dion es una muchacha francesa. No ha habido una voz más preciosa que Celine Dion. Tenía una peculiaridad que subía do, re, si, mi, fa, sol, así, casi do, y de ahí bajaba y subía y la manejaba aquí arriba la voz
que Bocelli cantó muchas veces. Busquen en el internet Bocelli y Celine Dion. Celine se escribe, Celine Dion, así como escribe, cantando los dos. Y hace cuenta, está escuchando a dos ángeles. Además, preciosa la mujer. Mi esposo y yo un día la fuimos a ver a un centro en Estados Unidos. Cantaba puras canciones así para la familia, o sea, canciones naturales. Y estaba casado con un hombre que él le llevaba como 15 años de edad. Tuvo 2 hijos con él, se muere él y se destrampa Celine Dion. Ahorita tiene como 60 años de edad, con una enfermedad incurable, desconocida, que le ha quitado la voz. Y está buscando por todos lados, pidiendo auxilio. ¿Quién, qué médico, qué clínica, qué hospital la puede curar? La fama, el hombre es como la hierba del campo. La hierba crece, sale la flor y en la tarde se marchita. Así es la gloria del ser humano. No creas en el aplauso, en la fama y en la popularidad. Los que te adoran el domingo te van a crucificar el viernes. No confíes en el ser humano porque tienes habilidades o porque tienes talentos, porque no duran en la vida. Vayamos ahora y veamos algunos ejemplos acerca de estas posesiones en el capítulo de Mateo, capítulo 17, y veamos la actuación de estos seres que Cristo les llama demonios. Dice Mateo capítulo 17, vean ustedes qué revelación nos da la Biblia, versículo del 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, Mateo 17, 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo. O sea, está medio loco mi hijo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí hay una entidad espiritual, una criatura espiritual inteligente. La palabra demonio significa ser inteligente, que entra a seres humanos, en este caso un muchacho, y que lo perciben como un loco, porque sin ninguna razón se aventaba al fuego, o se quiso matar a mi hija anoche, o se quiso aventar de la ventana, o quería meterse al mar, etcétera, etcétera. Instintos le podríamos llamar tendencias suicidas. Y desde luego que una persona que tiene tendencias suicidas no está en sus 5 sentidos. Es una persona que se ha sentido en el mundo arrinconada, donde no ve ninguna ventana, donde todo lo ve negro. No me voy a casar, nadie me va a hacer caso, no voy a prosperar, hice esto, aquello. Mi única solución es irme de este mundo. Y no sabe que se va a un mundo peor. ¿Cómo le llama la psicología? Paranoico, esquizofrénico, psicópata, sociópata, psicótico, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 2000 años Cristo nos muestra el problema del ser humano. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 18 en el Antiguo Testamento y veamos por qué Dios, desde la primera familia que quiso formar, el pueblo de Israel, van a entrar a la tierra de Canaán, a una zona geográfica llena de espiritistas, de brujos, de pedófilos, de personas que echaban a sus niños a Moloc. Era un ídolo con una como taza de piedra con aceite hirviendo, y ahí echaban a los niños, porque los sacerdotes de Moloc le decían a la gente: cuando eches a tu niño estás agradando
al dios Moloch. No nos sorprendamos, porque desde 1973 a nuestros días, más de 60 millones de abortos ha habido en el mundo. Es el nuevo Moloch, el dios Moloch regresó a la nueva sociedad, a la sociedad actual en que estamos viendo. Para que no crean que hay pobrecitos niños, están peor lo que están haciendo ahorita con los niños recién nacidos, o con los que ni siquiera les han permitido nacer. Vean la advertencia de Dios, de Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ahí está, ni quien practique adivinación, ni agorero. Los agoreros son los astrólogos. Un cristiano no puede practicar la astrología. ¿Qué signo eres? Virgo. Yo soy Géminis. No nos llevamos. ¿Más estupidez se puede creer en el ser humano? Vamos a consultar los horóscopos. ¿Quién puso esos horóscopos ahí en el Excelsior, en el periódico, en Reforma, etcétera, etcétera? Hoy dice tu horóscopo, si eres Virgo, que no salgas a la casa. Mamá, hoy me quedo en la casa porque mi horóscopo dice que no salga. Y nos creemos inteligentes. Una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía. No confundan la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Con razón, tu padrino era Walter Mercado. Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Se llama espiritismo. Reuniones que hacen muchas personas, y esto abunda en la clase de la media alta, a los ricos, que se juntan en casas, invitan a un espiritista, se juntan alrededor, se agarran de las manos, y el medium, así le llaman, el medium le dice: doña Pompidiu, comunícate por favor si puedes con mi esposo, o con el espíritu de Cuauhtémoc, o con el espíritu que sea. Y se agarran todos, se comienza de las manos, muchas veces comienza a temblar, y de repente se oye una voz, se oye una voz literal en muchas regiones que dice: yo soy tu papá. Y quiero decirte esto y quiero decirte aquello, por aquí, por allá. Y supuestamente se comunican con el espíritu que están invocando, y no es ese espíritu, es un espíritu de demonios. Son demonios que usurpan y hablan, imitan, y conocían a la persona que tú querías invocar. Y creemos que podemos tener comunicación con el más allá. Y ese más allá no es de Dios, es el terreno prohibido por la Biblia, que se llama el ocultismo y la brujería. Y tú estás pisando terrenos del enemigo de Dios, y estás atrayendo sobre tu vida maldiciones muy grandes. Porque nadie puede salir sin haber sido lastimado o herido cuando trata uno las manos, lectura de las manos, lectura del café turco, la bola de cristal. Todo eso pertenece al mundo del ocultismo, que lo prohíbe Dios. Es real. El vudú de Haití, agarré un muñequito y meterle alfileres. Pues vengo a decirle que por favor mate a mi esposo porque tengo un amante. ¿Cómo se llama su esposo? Carlos. Vamos a agarrar este muñequito y le vamos a poner Carlos, vamos a meterle alfileres. Carlos, te entregamos a la maldición. Y muchas veces sucede, porque es real. El mundo del ocultismo es tan real como el mundo espiritual, porque es espiritual. Y el diablo tiene poderes y los demonios tienen poderes. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, ¿verdad? Somos hijos de la luz. Y de cuando vino Cristo, el Espíritu Santo, a tu vida, vino para abrirnos los ojos ante la realidad y el mundo invisible que nos rodea. El hecho que a un santito le salga sangre por los ojos no significa milagro, es un milagro de Dios. No todos los milagros son de Dios. También Satanás puede hacer que a una estatua le salga sangre por los ojos, por el amor de Dios. O se encuentra una chalupa pegada a un árbol con la imagen de la Virgen. ¿Cuán virgen ni que nada? No se parece ni a la que vende nopales en el mercado. Pero así es la gente. Le atribuye cualquier cosa sobrenatural a Dios, y no siempre es de Dios. Y es lo que se llama discernimiento, saber distinguir qué es de Dios y qué es de Satanás.
Esto, advertencia, dice el versículo 12, es abominación para con Jehová. Dios odia a cualquier persona que se involucre en la brujería, en el ocultismo, en la astrología, que andes buscando las cartas tarot, que te las echen, o que te metas a alguna secta, sociedad secreta, etcétera, etcétera, en el afán de buscar, somos curiosos por naturaleza, quiero saber qué va a pasar, etcétera, etcétera. Estás pisando terrenos de Satanás. ¿Quieres saber qué pasar? Ven a la Biblia. Y Dios te dice que tienes la vida eterna cuando tú te mueras, si aceptas a su Hijo Jesucristo. Ahora, en penúltimo lugar, veamos nosotros que entonces el espíritu de la bestia surgirá del abismo, mientras habrá cantidad de falsos milagros en el mundo antes de que Jesucristo regrese. Y estos falsos milagros, el más grande de todos es los objetos voladores no identificados. Comenzaron a aparecer en su mayoría a partir de 1946. Jacques Vallée, el más grande, no Maussan, por el amor de Dios, que presentó, que habían encontrado a dos alienígenas, ¿no? Encontraron que fueron en Perú y que eran 2 niños momificados. Bueno, hay de todo en esta vida, ¿no? Jacques Vallée es un investigador serio, de integridad profesional en la investigación de los ovnis. Apúntalo, Jacques Vallée, lo encuentras en cualquier lado. Y él dijo: he tenido más de 25 años estudiando este fenómeno y lo único que puedo decir es lo siguiente. Lo contrató el Pentágono, lo contrató el Scotland Yard en Estados Unidos, hasta la KGB de Rusia, 2 veces lo investigaron para que pudiera aportarles información acerca de los objetos voladores no identificados. Y él dice en uno de sus libros: esto no es más que una actividad demoníaca. No es posible que haya o que pueda alguna persona hacer un objeto que viole el Mach 3 o 4, que es la velocidad del sonido, y que podamos nosotros, los pilotos comerciales, dar testimonio que existe, el fenómeno existe. Claro que hay muchas falsificaciones, pero de que hay testimonios hasta de astronautas. Yo fui amigo de Jim Irwin. Jim Irwin en los 80s fue el primer astronauta que manejó el primer carrito en la luna. Vino a México y me escogieron a mí para ser su intérprete. Ya yo comenzaba a hablar inglés en esa época y fuimos a la UNAM, fuimos al Politécnico, fuimos a iglesias, fuimos a cantidad de lugares, visitamos como 10, 15 lugares en 2 semanas. Y tuve la oportunidad de ir a recogerlo al hotel, desayunar con él, y pues yo estaba curioso, ¿verdad? Oye, ¿cómo es la luna? Etcétera, etcétera. Y él, de regreso a la tierra, Jim Irwin, de regreso a la tierra, se convierte a Cristo. Cuando vio que la tierra era circular, acuérdense, no es plana. Ya dejen de fumar de la que fuman. Cuando vi la circunferencia de la tierra, y cuando vi un eclipse de luna que demuestra claramente que la tierra es redonda y que no es plana, me convertí y dije: esto no puede ser más que obra de Dios. Y él fue el que dio testimonio. Dice: Armando, yo vi manejando un F-16, en aquel tiempo ahora son los F-35, vi un objeto que pasó enfrente de mí cuando estaba haciendo pruebas para irme a la luna, que estoy seguro que era un objeto volador identificado. Y sin embargo, sabemos que existen, pero la realidad es la siguiente: nosotros sí creemos en este fenómeno, pero la diferencia está en que sabemos quién está detrás de este fenómeno. Son materializaciones satánicas de la energía. Satanás en Éxodo 7 agarra una vara a los brujos, la vara de Moisés se convierte en culebra, la vara de los brujos la tiran y se convierte en culebras también. Satanás tiene el poder de hacer que esa mesita ahorita se convierta en un perro. Puede hacer que este púlpito comience a levitarse. Puede hacer cerrar las ventanas de tu casa, puede hacerte oír ruidos, puede inyectarte pensamientos: mátate, quítate la vida, ya no hay solución, tú eres Gutierritos.
puede hacer ruidos de cadena en el techo de tu casa, tiene la facultad de poder torcer la energía, causarte problemas en la noche, cubos, causar experiencias sexuales tú dormido, que parece que estás realmente con un hombre, con una mujer, y es un demonio el que está haciendo todas esas cosas. Él tiene poder en los órganos sexuales, en las cuerdas vocales, en las retinas de los ojos, en los oídos, puede entrar a las neuronas del cerebro de los demonios, desconectarte, porque tú hay una conexión aquí en el cerebro, una neurona de otra, y causarte locura o causarte neurastenia, etcétera, etcétera. El poder de Satanás lo describe la Biblia y los cristianos lo desconocen todavía. De lo que es capaz Satanás en tu vida. Cuando tú crees que alejado de él puedes triunfar o puedes tener protección, cuando Jesucristo dijo: separados de mí, nada podrán hacer. Y finalmente, vayamos a Isaías capítulo 10 y veamos que el anticristo va a surgir del área de Irak y Siria, porque mucho tiempo se debatió que iba a salir de Europa, porque en Daniel 9:27 dice que el príncipe que ha de venir, el pueblo que va a venir contra ese pueblo que fue Roma, asumen mucha gente que el anticristo es romano. Sin embargo, se nos olvida que el antiguo imperio romano no es solamente Europa. El antiguo imperio romano estuvo formado por Europa, el norte de África y naciones del Medio Oriente. Y la Biblia es clarísima en cuanto a de qué zona va a surgir el anticristo. El anticristo va a surgir de una de las 4 divisiones del imperio griego. Cuando muere Alejandro, el imperio se divide en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Son las 4 divisiones del imperio griego. Y en Daniel capítulo 8, que yo creo que no terminamos, va a ser la próxima, la que vamos a terminar esta serie, del capítulo 8 vemos que es Siria o Irak actualmente la zona geográfica de donde surge el anticristo. Y no es coincidencia, porque desde el principio de la humanidad, ¿dónde comenzó la torre de qué? ¿Y qué es Babel? Irak. ¿Cómo se le llama a esa zona? La tierra de Sinar. Cuando veas en la Biblia la tierra de Sinar es Irak, Siria. Cuando veas la zona de los caldeos es Irak, Siria. Cuando veas Babilonia es Irak, Siria. Esos son los mismos nombres, sinónimos de la zona geográfica donde se encuentra ahorita Irak y Siria. ¿Y dónde está ahorita el problema? En el Medio Oriente. Bueno, pero veámoslo con la Biblia. Isaías 10, versículo 5. Con mucha atención. Oh Asiria. Asiria es Irak, Siria del siglo moderno. Vara y báculo de furor en su mano, he puesto mira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira, que es Israel. Y le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12, mucha atención. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra del monte de Sión y Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón de el rey de Asiria. Dios no ha acabado su obra con Jerusalén y no terminará su obra con Jerusalén hasta el tiempo de la tribulación, porque los 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel, es para que traer a Israel al arrepentimiento, porque siguen blasfemando y diciendo que Jesús no es el Mesías. Y en la tribulación ellos van a reconocer que realmente Jesucristo es el Mesías. Cuando esto termine, Dios va a castigar al rey de Asiria, que es el anticristo. Vamos a ver ya las pinceladas finales de esta serie en la próxima conferencia. Sintonícense, búsquenla
porque va a estar por demás muy interesante. Veremos por qué no va a salir de la tribu como decía en Génesis 49, de una tribu de Israel, ni tampoco va a surgir de Roma, sino que el anticristo surge de la zona del Medio Oriente. Y ahí en el Medio Oriente se encuentran junto al río Éufrates los 4 principados más poderosos de Satanás. Apocalipsis 9, la 5ª trompeta, que matarán a la 1/3 parte de los seres humanos. Todo lo que es el Medio Oriente ahorita es la zona más endemoniada que hay en el mundo entero, porque ahí se está preparando ya el surgimiento del próximo dictador mundial. Pero tú estás preparado ya para recibir tal vez en esta tarde al Rey del Universo, al que abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años, y pedirle que entre a tu corazón y que te perdone tus pecados. ¿Estás dispuesto a arrepentirte en esta tarde y decirle: Señor, perdóname, ya no quiero seguir en la vida que estoy viviendo, ya no quiero seguir tratando a mi esposa, no quiero seguir fornicando en mi noviazgo, ya no quiero seguir en adulterio, ya no quiero seguir robando, ya no quiero seguir defraudando a la gente, ya no quiero seguir engañando a nadie, ya no quiero más que seguirte y conocerte? Señor, perdóname, perdóname, Dios. Dile: entra a mi vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Inclinemos nuestra cabeza. Ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por la televisión, tal vez estás viendo esta conferencia desde una sala en un hospital, una escuela, una iglesia o en tu casa. Donde quiera que tú estés, inclina tu cabeza y dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que ofreciste tu vida a cambio de mis pecados, de mis maldades, para que yo no tuviera que ir al infierno cuando muera. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y por ello te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame la fuerza que no tengo, Jesús, el poder que no tengo para dejar en mi vida lo que no te agrada. Por ello te invito a que me des ese poder, que entres a mi vida para cambiarme. Quiero vivir para ti la corta vida que me queda, conocerte y entender que tú eres Dios todopoderoso, que abriste tus brazos en la cruz para aceptarme tal como soy, de pecador. En el nombre de Jesús, amén. El tema: la conspiración contra la familia. La conspiración contra la familia. Porque no cabe duda que estamos viviendo tiempos bastante peligrosos, principalmente a nivel de la familia. Y vamos a desarrollar esta conferencia y les quiero mostrar dónde se encuentra actualmente la familia en el mundo entero. La conspiración contra la familia es el tema que vamos a desarrollar, y no cabe duda que en estos últimos años
hemos sido testigos de una campaña mundial. Escúchenme muy bien, es una campaña diseñada, planeada, planificada a nivel mundial para destruir la familia, para destruir el matrimonio, para confundirnos en cuanto a nuestro género, y se viene con todas las fuerzas del infierno un ataque, un tsunami contra los niños. Es una campaña contra todos los valores judeo-cristianos de la familia, principalmente contra el matrimonio. Además de un envenenamiento impresionante contra los niños, con un adoctrinamiento sexual y perverso y degenerado en las escuelas primarias por los mismos gobiernos. Pero ¿cómo y cuándo y por qué está sucediendo todas estas cosas de las cuales la mayoría del mundo no está consciente? Desde que Rusia invade Ucrania, el mundo se queda estupefacto creyendo que desde 1991, cuando la ideología del comunismo cayó, pues Estados Unidos se sintió: ahora sí vamos a ser la única nación capitalista, libre mercado, la democracia va a prevalecer en todas las naciones, porque nuestro enemigo, la Unión Soviética antigua, ha desaparecido, reconociendo su fracaso total en la forma de gobernar. Sin embargo, en el año 2000 surge un hombre llamado Vladimir Putin para comenzar a restaurar la antigua Unión Socialista Soviética, porque cuando cayó el comunismo en 1991, el 30% del territorio ruso se perdió. Todas estas repúblicas actualmente, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que están al sur de Rusia, junto al mar Caspio y el mar Negro, quieren recuperarlas, pero la principal nación era Ucrania. Entonces Ucrania se convierte en la manzana de la discordia, ya no entre Rusia y Ucrania, sino entre el Medio Oriente y el Occidente. Y vemos en este año un choque, un colapso entre los dos hemisferios del mundo, donde el mundo se divide en este año del 21 en que nos encontramos, el siglo XXI, entre los dos hemisferios, oriental y occidental, para apoderarse del pastel. ¿Y cuál es la manzana de la discordia? Que la OTAN o el ejército de Rusia no ponga armas nucleares en Ucrania. Porque si hubiera puesto Europa o Estados Unidos, que sigue persiguiendo este fin de poner armas nucleares apuntando a Moscú, en menos de 15 minutos se acabaría Rusia. Y pues sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha fue entre Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Y finalmente nos damos cuenta que cae la Unión Soviética, Putin va a defender y no va a salir de Ucrania. Lo dijimos con tanta anticipación porque en la Biblia, en Ezequiel capítulo 38, Ucrania pertenece a la zona de Magog, que es la zona de los magogitas, de todo lo que es el oriente de Europa con el sur de Rusia, y Ucrania es el centro más importante para Rusia. Yo oí en los politólogos y los comentarios de la televisión y las revistas: no, pues se va a salir Putin algún día y vamos a tener que sacarlo. Y se los dijimos, la Biblia dijo hace 2700 años, en el profeta Ezequiel hace 2700 años, capítulo 38, que Ucrania iba a pertenecer a la zona de Magog, que va a ser la reunión de las naciones que van a venirse contra Jerusalén finalmente. Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo no había estado a punto de una guerra nuclear. Acabó la Segunda Guerra Mundial con 2 bombas nucleares soltadas en Hiroshima y Nagasaki,
por los Estados Unidos, matando a casi 200,000 japoneses. 1952, Rusia inventa la bomba de hidrógeno. 1962 fue la primera tentativa en la que el mundo se enfrascó durante 2 semanas, nada más, cuando Nikita Khrushchev pone misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. El presidente John Kennedy, ya estaban los satélites de comunicación trabajando vía Ecuador, ¿verdad? Junto a una reunión geocéntrica alrededor del Ecuador, y los satélites detectaron que había misiles apuntando a Estados Unidos. Kennedy manda un mensaje a Khrushchev: o lo sacas o entramos en una guerra nuclear. Gracias a Dios que Khrushchev sacó los misiles y no hubo una guerra nuclear hasta este año. Rusia tiene el mayor número de bombas nucleares del mundo entero. Japón tiene bombas nucleares, China un ejército de 200 millones de soldados, y Estados Unidos está avanzado en cuanto a portaaviones y aviones y F-35 que los acaban de sacar, los aviones de combate, pero no tienen la cantidad de cabezas nucleares que tiene Rusia. Entramos a este siglo XXI y viene un desbalance económico, político, militar del mundo, científico, filosófico y religioso. La bolsa de valores en Wall Street cae en 2008 777 puntos. Rusia invade cerca de Belarus, varias naciones unidas a Ucrania, y el mundo comienza a preguntarse si Rusia volvía a resurgir para volver a desafiar a Europa y a Estados Unidos. Cuando hubo la invasión a Ucrania, el presidente de Estados Unidos le recomendó a Europa, síganme con mucho cuidado para que estén enterados de la verdad, le recomendó que sancionaran económicamente a Putin, que lo sacaran de las transacciones que se hacen a través del SWIFT, que son transacciones que hacen digitalmente, que se le prohibiera sacar dinero a los bancos. Les congelaron a los rusos cuentas de banco en Europa, pero siempre se equivocaron, porque Rusia provee el 60% del gas a Europa. Y viene el gasoducto, el Nord Stream 1, desde Rusia y llega a Alemania, y Alemania es la nación en Europa que distribuye a las naciones europeas el gas. Entonces Rusia dijo: muy bien, me quieren debilitar económicamente, le cierro la llave. ¿Y qué pasó entonces? Que Rusia se une a China. China, Rusia, Irán, Corea del Norte, la India, Siria e Irak se unen a Rusia con el petróleo para ayudar a sobrevivir, y ahora estas naciones se han unido para formar una alianza y derribar el dólar como la moneda modelo para comprar los petrodólares. Ahorita México quiere comprar dólar, tiene que convertirlos en dólares. En Europa quieren comprar petróleo, tienen que convertirlos los euros en dólares. En cualquier nación que quiera petróleo, se tiene que convertir el dinero a dólares. Damas y caballeros, Iglesia de Jesucristo, el mundo ha llegado a su final. Estados Unidos está profetizado que no iba a mantenerse como una nación que iba desde la Segunda Guerra Mundial al frente, porque la Biblia no menciona a Estados Unidos antes del regreso de Jesucristo. La Biblia menciona las naciones del Medio Oriente y del norte de África, que serán juzgadas por Dios. Sin embargo, esta desarticulación, este desajuste ha influido de tal manera al mundo, de saber que estamos al borde de una guerra nuclear, que ya no hay programas de televisión, que la compañía Disney, el ratón Mickey, Miguelito, Tribilín,
acaba de publicar que no puedes entrar a Orlando, Disneylandia, ni a Anaheim, California, a Disneylandia, sin que tus hijos reconozcan que dentro del parque de Disneylandia no le pueden llamar a un niño él o ella. Y que si dentro del parque hay una persona vestida, un hombre vestido de mujer, que les llaman los queens drags, para tratar de decirle a la niña, te tengo un traje de princesa aunque seas hombre, y tú aunque seas hombre te traigo un traje de princesa, la persona que reclame esto la sacan del parque. No volvamos nunca jamás a comprarles a nuestros hijos ningún juguete de Disney, porque contribuimos con una agencia que se ha apoderado satánicamente para pervertir a nuestros hijos. Este es el mundo que estamos viviendo, un mundo completamente psicópata, loco, como vamos a profundizar más adelante. Esta situación ha creado la enfermedad número 1 del mundo actualmente. Tanto el Hospital Hopkins como la Clínica Mayo en Rochester acaban de coincidir de que el factor número 1 que está afectando las mentes de los seres humanos a nivel global, mentalmente y físicamente, es el estrés. El estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición interna donde te sientes enojado, frustrado, inseguro, sin esperanza. El suicidio está aumentando entre jóvenes de 14 a 21 años, por el amor de Dios. Nunca había habido una tasa de suicidio tan grande. El 65% de los transgénero, escúchenme muy bien, señores psiquiatras y psicólogos y médicos, esto es una estadística de la Agencia de Psiquiatría de Estados Unidos, del American Journal. El 65% de los transgéneros se suicidan. Acaban suicidándose porque hay una descompensación entre tu mente. Yo no soy hombre, estoy en un cuerpo equivocado, pero tus cromosomas y tu ADN es mujer o hombre, como lo vamos a ver. Y todo esto ha hecho que el mundo se vuelva en el estado en que se encuentra, desarticulado, confundido. Políticamente ya no saben si el capitalismo ya cayó, la libertad ya no hay, o el comunismo, o el socialismo, o las monarquías. Veamos los gobiernos. Una ideología como el comunismo, que se demostró en el siglo pasado que fue un fracaso, no funciona más que a través de la imposición de la fuerza y de matar a los adversarios. Vuelve otra vez a ser resucitado, porque no hay otra manera de gobernar más que a través del uso de la fuerza. Y ahora, como nunca en la historia, las dictaduras, el totalitarismo, el autoritarismo ha surgido en el mundo a nivel global. ¿Y cuál es el centro principal de Satanás? El matrimonio y la familia. Y en medio de esta descomposición que estamos viendo, de la cual la mayor parte de los seres humanos no están conscientes, hay un grupo o una élite de empresarios ya no multimillonarios, multibillonarios, que están controlando más del 90% de los medios de comunicación. El 90% de las estaciones que tú ves en la televisión, estaciones de radio, medios de comunicación y publicación, están en manos de 6 familias. Veamos, para entender lo que está pasando, en el libro del Génesis, capítulo 1, que desde este libro Dios instituye, lo van a comprender, Dios instituye el matrimonio como la institución más santa
más sagrada y el pilar, el bastión, el fundamento de la sociedad. ¿Qué hace una nación? Está formada por familias. Desde hace casi 6,000 años hasta el siglo XXI. Desde hace 6,000 años, ¿qué es una familia? Un hombre con órganos reproductores masculinos, con el cromosoma Y que no tienen las mujeres. ¿Quién es una mujer? Tiene 2 cromosomas XX que no tenemos nosotros, con órganos reproductores femeninos, para que los dos se unan y podamos procrear hijos. Esa es una familia establecida por la Biblia. Desde hace 6,000 años, así han sido las familias. Algo cambió en el siglo XXI y la gente no se ha dado cuenta. Génesis 1, versículo 26 dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escuchemos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Toro, vaca, tigre, tigresa, toro, vaca, gato, gata, camello, camello, jirafo, jirafa. En los peces, en las aves y en el mundo hay 2 sexos nada más. No hay más que 2 géneros, y estoy hablando biológica y genéticamente. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tu mente te dice que no eres lo que biológica y genéticamente te creó Dios, tu problema no es físico, querida persona, es mental. ¿Quién crees que te desajustó los tornillos que tienes aquí adentro? Alguien con ideas ha venido al mundo a robarte, a robarnos nuestra identidad. Cuando un ser humano pierde su identidad y llega el momento en que no sabes quién eres y estás en la cárcel de Satanás. Él te puede manejar y te puede volver loco, te puede llevar al suicidio, como lo estamos viendo con los transgéneros. Te puede llegar un momento donde ya no disiernes, ya no distingues qué es bueno y qué es malo. A lo malo le llamas bueno y a lo malo le llamas bueno. Este es el estado mental en la que la humanidad está entrando sin que nos demos cuenta. Y increíble que líderes cristianos y cristianos en el mundo entero aplauden todo esto que está pasando, porque el proyecto es lo siguiente: quieren que sea normal, quieren empujar esta agenda de tal manera que lo aceptemos como algo normal. Y cuando ya lo vemos como algo normal, es cuando entonces la descomposición humana llega el momento en la que se disuelve el matrimonio, se disuelve la familia, y ahora hombre con hombre, mujer con mujer, pérdida de la identidad sexual, abortos, movimientos LGTB, transgénero. Y cuando la humanidad llega a un punto tal, la Biblia dice: vienen los juicios de Dios. El mundo se encuentra en la orilla de un abismo. El mundo nunca había llegado a tal locura, ni en Sodoma ni en Gomorra. Este año, para que estén enterados, en Estados Unidos se va a legislar la pedofilia. Cuando el ser humano llega a decir que un niño es propicio para que yo tenga relaciones como adulto con él, Jesucristo dijo: el que toque a un niño, que se amarre una piedra de molino en el cuello y que se arroje a un río. No hay más grande crimen en el mundo que tratar de pervertir a los niños, violar a los niños,
robarles su identidad. Y el daño psicológico que los niños tienen cuando los adultos abusan sexualmente de ellos es imperdonable. Has arruinado la vida de un ser humano por 30, 40, 50 años de edad. De acuerdo al doctor Taylor en Estados Unidos, psicólogo, y James Dobson, el 80% de la homosexualidad se debe a varones que han crecido en un matriarcado, donde la mujer es la que manda y no el hombre. Niños que han sido violados o que han crecido bajo las faldas de la mamá y no del papá. Niños que nunca vieron en su padre una imagen, porque los niños necesitan la imagen de nosotros como padres. Si tú haces a tu hijo tu amigo, ya estás del otro lado. Ya te realizaste como padre y cumpliste tu responsabilidad. Y nuestros hijos tenemos que nos acompañen al fútbol, llevarlos a jugar boliche, a una película, a tomar café con ellos. Nuestros hijos varones nos necesitan y buscan desesperadamente que su padre se fije en ellos, que los premiemos, que los admiremos, que los recompensemos. Y esta falta de valores judio-cristianos están hundiendo en la pérdida de identidad y acaban sintiéndose que no son como Dios los creó y buscan otro sexo para tal vez creer que con otro sexo son aceptados por sus mismos padres o sus amigos o la sociedad. Vemos nosotros entonces que el principal blanco de esta agenda global es cambiar nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros principios morales que han regido la humanidad por 6,000 años, con el propósito de crear una nueva raza humana. ¿Me escucharon lo que dije? ¿Es ciencia ficción esto? Métete a internet y pon Foro Económico Mundial. Abiertamente el Foro Económico Mundial, dirigido por un alemán llamado Klaus Schwab, que es el que reúne cada año en Davos, Suiza. Se juntan todos estos millonarios, ninguno es presidente de una nación, son puros multimillonarios, son los dueños de todas las agencias de comunicación, de radio, de televisión, de internet, de Facebook, de Google, de Amazon, etcétera, etcétera. Se juntan ahí para planear ellos los protocolos de la humanidad. Y ahí lo dice claramente en el Foro Económico Mundial: vamos a crear una raza humana porque Jesucristo es un mentiroso. La Biblia no existe. Escucha lo que estoy diciendo. Lo dice el Foro Económico Mundial. Y el portavoz del Foro Económico Mundial es un judío que se llama Noah Harari, con H. Búscalo también en internet. Todo compruébenlo lo que estoy diciendo para que despiertes y te des cuenta de la realidad. Y la Biblia dice: el que niega al Padre y al Hijo tiene al espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Lo más seguro es que el anticristo ya nació. Y el mundo se dirige, repito, a un abismo para poder autodestruirnos, como se está autodestruyendo, suicidándose Estados Unidos de Norteamérica. Vemos nosotros que dentro del matrimonio Dios forma el sexo. El sexo es un impulso biológico maravilloso, precioso, que Dios crea al varón con órganos reproductores masculinos, con zonas erógenas excitables. A la mujer las crea Dios con zonas erógenas excitables para que única y exclusivamente, porque es Dios, no el psicólogo, ni el sociólogo, ni nadie el que inventó el sexo, fue Dios, para que dentro de la esfera del matrimonio, nunca, ni antes ni después del matrimonio, ni dentro del matrimonio, tengamos relaciones sexuales más que con nuestra esposa y nuestro esposo. Tener relaciones sexuales antes de casarte se llama fornicar. Vives en pecado delante de Dios. No esperes bendiciones delante de Dios si tienes relaciones con tu novia.
Y si tu novio te está manoseando y tú eres una muchacha cristiana, mira, con esto de aquí, túmbale los dientes. Ay, hermano, pues esto es muy agresivo. Más agresivo que acabes seducida por tu novio, pierdas tu virginidad y tengas que casarse antes de tiempo por haberse comido, como decimos en México, la torta antes de tiempo. El sexo es algo maravilloso dentro del matrimonio y lo podemos ver claramente en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de los Proverbios, capítulo 5, perdón, de Proverbios. Dice así, Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Escucha lo que dice a continuación. ¿Y por qué, hijo mío? ¿Por qué andarás ciego con otra mujer? ¿Por qué tienes que quitar los ojos de tu esposa, la madre de tus hijos, la que te di compañera como amiga, como tu ayuda idónea, y pone los ojos en otra mujer? ¿Por qué pones los ojos en otro hombre que no es tu esposo? ¿Por qué, dice Dios? Te estoy viendo y no vas a progresar. No voy a poder bendecirte. Se va a levantar una barrera entre tú y yo, y me vas a orar y me vas a diezmar y me vas a traer ofrendas, pero las voy a rechazar. Porque dice la Biblia, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Dios nos ve. ¿Saben ustedes qué es el temor de Dios? El temor de Dios es estar consciente que aunque no hay nadie que me vea, me porto en santidad porque Él me ve. Pero muchos de ustedes hacen lo que hacen a escondidas porque creen que nadie los ve, porque ya perdieron el temor de Dios. Y cuando un ser humano, un cristiano, pierde el temor de Dios, pierdes todo. Porque caes en la incredulidad y crees que te puedes burlar de Dios. Fue el pecado del Antiguo Testamento. Creían que Dios no los veía. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, les dice esta amonestación: ¿qué no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O qué no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa, te estás haciendo daño como no te imaginas mentalmente. Cuando eres joven y no estás casada y tienes relaciones sexuales, estás dañando, enfermando tu alma. Estás pecando contra el templo del Espíritu Santo. Estás deteriorando tu salud sin que te des cuenta. La salud está de por medio también. Porque todo lo que pasa en la mente afecta al cuerpo cardiovascularmente, gastrointestinalmente, el hígado, el corazón. Mi estado mental tiene que ser de paz. Tengo que levantarme con una conciencia limpia delante de Dios. Señor, amo a mi esposa, te pido por ella. O le dices, Padre, ya me cansó esta vieja. Estoy perdiendo el amor por ella. O ya me cansó este que tiene cara de cocodrilo, mi esposo, cada vez que me despierto. Te pido por él, Señor, ponle la cara de John Travolta. Yendo a este extremo, Dios nos escucha y Dios quiere que seamos sinceros. Padre, siento que ya no amo a mi esposa, te pido milagrosamente que despiertes y volver a enamorarme de ella. Cuando Dios ve esto, Dios te premia. Porque sabe que lo haces, porque no lo podemos engañar. Él sabe lo que sentimos y nos da algo que nos volvemos a enamorar de nuestra esposa o viceversa. En estos seminarios que tenemos en octubre cada año en la Riviera Maya,
más del 60% de los matrimonios que asisten estaban a punto de divorciarse. Y los vemos entrando, ¿verdad? Caras vemos y ay, mi esposo y mi esposa, y tienen años juntos, pero emocionalmente divorciados durante mucho tiempo. Y así vemos cantidad de matrimonios que siguen viviendo juntos, pero ya no hay nada entre ellos. Ya no hay amistad, no hay comunicación, ya no hay una voluntad en la que te amo, etcétera, etcétera. Se apagó la chimenea, se apagó el fuego y solo Dios lo puede volver otra vez a levantar. Entonces, la fortaleza de la unidad familiar está siendo atacada por todo lo que está pasando en el mundo. Esto ha causado caos, repito, los jóvenes ya casi no se quieren casar, tienen relaciones, adulterios, fornicaciones, transgénero, pedofilia, y están por legislar a finales de este año y a principios del otro. Abre los oídos, en Finlandia y en Europa Oriental y del Norte, el bestialismo, las relaciones con los animales. Lo encuentras en Levítico 18, Levítico 20, donde Dios prohibía el bestialismo, porque es el grado donde el ser humano, aquí estamos. Los animales están debajo de nosotros. Un ser humano que comienza a degenerarse, que pierde la identidad, que pierde su humanidad, desciende a un nivel más bajo que los animales. Se llama la deshumanización de la raza humana. Pero no se han dado cuenta. A donde quiera que viajo me doy cuenta, la gente no se han dado cuenta. Todos los días trabajan, vas, comes, llegas en la noche, ves el programa de la televisión, ves tus telenovelas famosas y todo, pero estás desconectado de la realidad del mundo. Nuestros hijos son prestados, crecen rápidamente nuestros hijos. Nunca tuvimos tiempo para ellos, nunca vieron un buen ejemplo. Cuando muera o cuando tú mueras, tus hijos no podrán decir: mi padre fue un hombre de Dios. Mi padre lo veía hincado besando a mi madre. Mi madre fue una mujer de Dios que amaba a mi padre. Ese es el ejemplo de una familia. Es el ejemplo que Dios quiere para bendecirte, para bendecirnos. Porque si murió por nosotros en una cruz, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se la pedimos? Vean en penúltimo lugar en en Deuteronomio capítulo 4, la exhortación que Dios le hace a Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y 6. Escucha, abre tus oídos de tu alma a estas palabras de Dios. Dios le dice a Israel, a su pueblo: mira, yo te he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Es Moisés hablándole al pueblo, para que hagan en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdalos y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: pueblo mío sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Quieres tener sabiduría para formar un hogar? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quieres tener felicidad con tus hijos? Que conozcan a Jesucristo, que conozcan a Dios. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres que tus negocios prosperen? ¿O pueden prosperar sin Dios y se convierte en maldición el dinero para ti en lugar de bendición? Porque muchos que prosperan creen que es una bendición de Dios, pero sin Dios lo que obtienes se convierte en maldición tarde o temprano. Todos buscamos paz y felicidad en este mundo. Obedece la palabra de Dios. Obedece lo que Dios te dice. Ama a tu esposa. Dice en 1 Pedro 3, 8 en el Nuevo Testamento: varones, vivan con sus esposas en sabiduría y trátala como a vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Cualquier varón que me escucha en este momento y a través de la televisión, que tenga una relación equivocada con su esposa, no te atrevas a orar, para que tus oraciones no tengan estorbo. Si Dios no ve que a tu esposa la tratas como una reina,
que eres considerado con ella, que eres caballero con ella, que tus ojos son para ella nada más. Cuando Dios ve eso, tú no te imaginas, no nos imaginamos las bendiciones tan grandes que derramará sobre nuestras vidas. En salud, en bienestar, en paz con los hijos, en el negocio, porque es lo que Dios busca, obediencia de parte de nosotros. Cuando tú respetas a tu novia y no la tocas hasta el día de tu boda, muchacho, no sabes cómo te va a bendecir Dios. Ustedes, muchachas, si se mantienen vírgenes hasta el día de su boda, no se imaginan cómo las va a bendecir Dios con el galán que te va a traer. Escúchame, porque lo que te estoy diciendo es tu inteligencia y tu sabiduría. Y finalmente, en el Salmo 78, que es uno de mis favoritos en cuanto a la familia, Dios le dice estas palabras a su pueblo. Salmo 78, dice así, versículo 5 en adelante. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Vean que todo eso se transmite de generación en generación, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación que viene después de nosotros y los hijos que nos nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Me dice Dios, lo tomo personalmente, Armando, todo lo que te estoy dando, transmíteselo a tus hijos. Ponlo por obra por tus hijos. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus nietos. Inspíralos con tu vida y con tu ejemplo para que ellos continúen esto, y no te imaginas cómo te voy a bendecir. Para que cuando crezcan nuestros hijos, su confianza no esté en el dinero. Ahora los jóvenes, ¿cuál es la carrera que más me reditúa dinero? Pues esto, y buscan alguna carrera que produzca más dinero o que sea más rentable. No buscan la voluntad de Dios, que a lo mejor te llamó Dios a ser futbolista y no abogado, o a lo mejor te llamó Dios a tener un taller de herrería y no licenciado, o no medicina. Pero lo que tú quieras seguir en la vida, que sientas la paz en tu vida, que es Dios el que está llamando y que disfrutas lo que estás haciendo. No sigas simplemente por el dinero una carrera o tus estudios, porque no viene de Dios y no vas a ser bendecido. En México, aquí en la República Mexicana, el 65%, escúchenme, el 65% de los profesionistas, abogados, médicos, contadores, etcétera, etcétera, viven del comercio. No viven de su carrera, viven del comercio. Pero se metieron a una carrera porque los papás, si no terminas la carrera, ¿verdad?, nunca vas a triunfar. ¿Quién te dijo eso? Sigamos y tengamos la sensibilidad de ver a qué llamó Dios a nuestros hijos. Hay muchachos que dicen al papá, papá, me gusta el fútbol, tengo 17, 18 años. Y, no, tú no puedes, pues quiero ser como Messi, pues aunque no seas como Messi, ¿verdad? Pero dejemos a nuestros hijos que por ellos mismos la vida es la mejor universidad. Y si se equivocan, se equivocaron. Pero que no sean manipulados por nosotros. Yo soy médico, tú tienes que ser médico. Yo soy arquitecto, tú tienes que ser arquitecto como yo. Qué grande equivocación por la falsa sensibilidad de la palabra de Dios. Tenemos esta palabra para que podamos saber que no hay nada torcido ni perverso en ella. Toda la palabra de Dios es recta a los que entienden y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Porque de tal manera amó Dios tu vida. De tal manera nos ha amado Dios que nos dio en una cruz a su Hijo Jesucristo. Para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Para que vengas a la cruz y le digas, Señor, he sido un soberbio intelectual. Yo creí que podía vivir sin ti. Yo me hice mis mandamientos y mis reglas y todo, y esta es la soberbia.
por la que el mundo se encuentra en la que se encuentra. El Foro Económico Mundial quiere mejorar la raza humana con el transhumanismo. Yo tengo una conferencia, búsquenla en YouTube, se llama El Transhumanismo, donde explico claramente la agenda y los medios que están usando para convertir a los seres humanos a través de la tecnología y de la genética en una raza superior, mejor que la que Dios creó. Es el colmo de la soberbia a la que el ser humano ha llegado. Y desde el Génesis encontramos que el Satanás le dijo a Eva, ¿se acuerdan? Serán como Dios. Y esta mentira ha recorrido el mundo hasta el siglo XXI. Y la raza humana se encuentra ahorita creyendo que somos dioses. Y que podemos vivir sin tomar en cuenta su palabra, que este libro no es un libro adecuado para mi sabiduría, ni mi intelectualidad, ni mis filosofías, menos para mi vida moral, porque el Dios de la Biblia nos demanda santidad sobre todas las cosas, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿No quisieras tú en esta mañana venir a la cruz? Venir a un hombre, no a una religión que se llama Jesucristo, pedirle perdón por tu vida. Jóvenes, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Matrimonios, si alguno de ustedes ha caído en el adulterio, esta mañana Dios te manda que te arrepientas. Saliendo por esa puerta, si tú no te arrepientes, te quiero preguntar algo. Si tú murieras hoy, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un accidente de tráfico, una bala perdida, si tú mueres en tus pecados, te condenas eternamente en el infierno. Estas palabras son fieles y verdaderas. No te burles de Dios. Es el libro de los libros y Dios nos ama para que podamos entender que separados de Él, nada podemos hacer. Inclinemos nuestra cabeza por unos momentos y ahí desde tu lugar, en silencio, es Dios el que te ha hablado a través de la Biblia. Porque Dios te ama. Dios dio su vida por ti en la cruz. Y te manda, es una orden del cielo, arrepiéntete. No sigas en esa vida que estás viviendo. Vas a acabar mal. Tarde o temprano vas a acabar mal. Es el momento en que tú puedas cambiar de dirección y te des la media vuelta y le pidas a Dios que te ayude a cambiar, diciéndole estas palabras con todo tu corazón. Perdóname, Señor. Creo que en la cruz, con la sangre preciosa de tu Hijo, me limpias de todo pecado. Desde que yo nací hasta el día de hoy, mis pecados son lavados, alejados de tu presencia, como está el oriente del occidente, para que yo pueda sentirme perdonado por un grande amor. Creo que a los 3 días tu Hijo resucitó de los muertos y ahora te pido, Jesús, porque creo que volviste a vivir y venciste la tumba para traerme la esperanza de volver a vivir, que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Bendita palabra de Dios. Dichosos todos ustedes y los que nos ven por la televisión, del privilegio y la oportunidad que Dios te ha dado de escuchar estas palabras. Hay millones de gente perdida en el mundo que no tiene la oportunidad que tú has recibido en esta mañana. Dichoso seas si en esta mañana le entregaste tu vida a Jesucristo.